A la hora de responder a las preguntas, cualquier duda que nos presenten sobre sexualidad, hay 4 pasos básicos que nos van a servir de guía. El primero sería mantener la calma y no evitar la pregunta. Y muchos adultos que me estarán viendo estarán pensando, ¿y cómo mantengo yo la calma ante esta situación? Un ejemplo curioso fue que en una charla una madre me dijo, llegó a casa mi niño con 8 años y me dijo, mamá, ¿qué es follar? Dice, mi reacción fue coger las nahuillas y taparme la cabeza. Entonces, claro, vamos a intentar mantener la calma, aunque tengamos ese miedo y esa inseguridad, pero vamos a intentar estar tranquilos, porque si estamos tranquilos, el niño o la niña que pregunta va a sentirse también en un ambiente cómodo y eso va a hacer que cuando tenga otra duda acuda a ti, o cuando tenga un problema en su vida sexual, seas tú, digamos, su persona de referencia y no acuda a sus amistades, que van a saber lo mismo o menos que él, o acudan a internet, que lo que le va a salir, si no saben buscar bien, es pornografía. Entonces, lo primero es mantener la calma y después no evitar la pregunta. Vamos a intentar responder igual que cuando nos preguntan sobre dónde está Marte o a cuánto está Marte de la Tierra. Es decir, si te preguntan de cualquier tema y tú respondes, pues con la sexualidad tenemos que actuar de la misma forma. Nada de evitar la pregunta y manteniendo la calma. Eso sería el primer paso. El segundo paso sería devolver la pregunta para tener un poco de contexto. Es decir, si te dicen cómo se hacen los niños, puedes decir, uy, qué pregunta más curiosa me haces, ¿por qué me preguntas eso hoy? O ¿dónde lo has escuchado? ¿Dónde lo has visto? Para saber qué información tienen ya de base y a partir de ahí nos va a servir a nosotros para qué información tenemos que dar. Si no tienen ninguna o si tienen alguna, vamos a complementar. Hay un anuncio que tiene ya muchos años en el que se ve la situación en la cocina, la madre está cocinando y la niña está haciendo los deberes. Pues la niña le pregunta a su madre, mamá, ¿qué es virgen? Y la madre se pone allí a batir cada vez más rápido, empieza casi a sudar, un bochorno, le suelta una charla sobre la reproducción y ya que ha tardado un rato en hablar, termina y le dice a la niña, y extra, y se ve la botella de aceite. Es decir, la niña le estaba preguntando qué es virgen extra y la madre ya se fue por otros caminos. Entonces, para que no nos pase de qué me has preguntado y qué te he respondido, vamos a ver a qué se refiere. Porque si es verdad que a veces los más pequeños nos lanzan preguntas que no tienen nada que ver con la sexualidad, pero nosotros de momento ya interpretamos. Entonces, si te preguntas virgen extra, pues ya sabes tú, con ese contexto, que no se refiere a ningún contenido relacionado con la sexualidad. El tercer paso importante sería dar una respuesta correcta y concreta. Es decir, que si te preguntan cómo se hacen los niños, la cigüeña y papá puso una semillita en mamá, tenemos que desecharlo. Toda respuesta que demos tiene que ser verdadera. Si tú no sabes la respuesta, porque no somos una enciclopedia andante, pues la buscas. Que ves que el niño tiene edad para buscar contigo, pues entre los dos vais a buscar la respuesta. Que ves que no, pues la buscas tú solo. O si le dices, dame 10 minutitos para que lo busques porque no lo sé y luego te doy una respuesta, pero ese luego tiene que llegar. Conociendo que no tenemos toda la información, pero sí tenemos un interés, una disposición a responder a su duda. Y luego respuestas concretas, es decir, no soltemos un rollo de 5 minutos porque los niños desconectan, es decir, quieren saber concretamente lo que te han preguntado. Pues usa un lenguaje sencillo, palabras sencillas y una frasecita. ¿Dar más información? Pues depende. Si te siguen preguntando, pues vas a dar más información. Si ya no te preguntan más, pues a veces con una respuesta sencilla se queda el niño o la niña tan tranquilo y no necesita saber mucho más. Y el último paso sería asegurarnos de que ese niño o esa niña entiende lo que le hemos explicado. Entonces le preguntamos, ¿me he explicado bien? ¿Lo has entendido? Sí. ¿Tienes alguna duda más? No, pues zanjamos el tema. ¿Que no lo he entendido? Usamos palabras diferentes o echamos mano de otros recursos. Es decir, hay muchos libros, muchos cuentos, vídeos en internet que nos pueden servir de ayuda y de apoyo para abordar cualquier tema de sexualidad. Y yo lo recomiendo muchísimo, sobre todo si nos cuesta hablar de ese tema, tener un apoyo como puede ser un vídeo, nos da pie a que la charla salga de forma más natural y más espontánea. Entonces, mantener la calma y no evitar la pregunta, devolver la pregunta para ver un poco de contexto, responder con la verdad y de forma concreta y asegurarnos de que ese tema sea resuelto.
Y aquí dejar claro que niños y niñas preguntan de sexualidad igual que preguntan de otro tema. Somos los adultos los que introducimos la vergüenza.